Nuevamente, muy buenas noches. Qué bueno que se conectan nuevamente para la enseñanza de esta noche. Espero que sea grata la enseñanza, mis hermanos, que algo se haga, que algo se diga, que les levante el ánimo, que les inspire, que les instruya de manera que anden como Dios espera, como Dios quiera y de manera que le traigan honra y gloria a su nombre, al nombre de Dios, a nuestro Padre, a Jesucristo, nuestro Salvador. Voy a estar compartiendo mi pantalla como siempre lo hago, mis hermanos, compartiendo para que ustedes puedan ver el bosquejo, ¿verdad? Para que puedan ver el bosquejo. De manera que vamos a compartir esta pantalla. Vamos a compartirla. Aquí está. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, mis hermanos, la enseñanza, mis hermanos, aquí está para ustedes, ¿ok? Aquí está para que ustedes la puedan ver, para que ustedes la puedan estudiar, para que ustedes la puedan compartir, puedan examinar los versículos que voy a estar mencionando, de manera que aquí está para ustedes, ¿verdad? Es para ustedes esta enseñanza, para que crezcan, para que anden en sabiduría, que anden con entendimiento, de manera que le traigan honra y gloria a nuestro Padre Dios. Dios me los bendiga. La lección de hoy, mis hermanos, se llama ¿qué es la libertad de la cual habló Cristo? ¿Qué es la libertad de la cual habló Cristo? Es muy importante conocer esto, mis hermanos, porque lo contrario, pues, ni siquiera sabemos cómo debemos de andar. Y cuando no sabemos cómo debemos de andar, vamos a andar como otra gente quiere que andemos. Cuando no seguimos a Cristo, vamos a seguir a alguien más. Y tenemos que estar muy conscientes de ello, ¿verdad? ¿Qué es la libertad de la cual habló Cristo, verdad? En Juan 8, 31 y 32, aquí está el Señor Jesucristo hablando a los judíos que habían creído en él. Dice Juan 8, 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. De manera que aquí tenemos a Jesús, mis hermanos, hablando de andar en su verdad, ¿verdad? Y tenemos que identificar qué es su verdad. Su verdad, mis hermanos, es andar de acuerdo a su palabra. Pero para que uno pueda andar de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que conocer lo que la palabra de Dios dice. De lo contrario, pues no vas a andar de acuerdo a la verdad. Y esto es algo de lo cual necesitamos nosotros estar muy conscientes. Ahora, ¿a quién Jesús dice estas palabras? ¿A quién le dice Jesús estas palabras? Nuevamente, dice ahí en el texto de Juan 8:31. Jesús le estaba hablando a los creyentes, mis hermanos. No estaba hablándole a los incrédulos, aunque algunos incrédulos que estaban escuchando. Su palabra era dirigida a los judíos que habían creído en él. Esto es lo que vemos, esto es lo que encontramos, ¿verdad? Aquí lo podemos ver. Dice aquí, en la siguiente diapositiva, dice, ¿a quién es que Jesús dijo estas palabras? Nuevamente, Jesús está hablando a los creyentes. Dice Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. De manera que Jesús está hablando a creyentes y les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra. Desafortunadamente, mis hermanos, en la actualidad no hay muchos discípulos. No hay muchos discípulos porque la mayoría ni siquiera conocen la palabra. Han llegado seminaristas al seminario, mis hermanos, que ni siquiera conocen la Biblia. No han leído la palabra. ¿Ustedes creen que andan en el Espíritu, que son gente santa? Claro que no. Más que nada son carnales, ¿verdad? Son carnales. Y dice, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué más dice Jesús? Ahora, muchos creyentes, mis hermanos, en la actualidad pretenden creer, hacer y hablar de hacer lo que Jesús dice, pero otra vez pretenden.
Las iglesias están llenas de pretendedores. Yo he sido uno de ellos. Se los he dicho en otras ocasiones. Pretendedores, ¿verdad? Pretenden ser santos cuando la verdad son bien carnales. Pretenden andar en pos de Dios cuando en la verdad andan en pos de sus propios deseos. Andan haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo vemos. En lugar de ser humildes, somos soberbios. Aunque la Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios, nosotros somos soberbios. ¿Cómo nos vamos a humillar ante otro hombre, ante aquellos a quienes nosotros consideramos como inferiores? Dios no considera a nadie como inferior. Murió por todos. No murió nomás por los americanos, los güeros, no murió por los negros, no murió por los mexicanos, murió por todos, ¿verdad? Dice Santiago 3:5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿Y cuántos pastores, mis hermanos? ¿Cuántos líderes de iglesia? ¿Cuántos de ellos no se jactan de grandes cosas? Se jactan de una santidad que no existe en ellos, que no mora en sus corazones y solamente se están engañando a sí mismos, mis hermanos. Y tenemos que entender esto porque si no tenemos cuidado, nosotros nos vamos a encontrar haciendo lo mismo, especialmente si no tenemos a un buen maestro, a un mentor a quien seguir, a un ejemplo al cual imitar. De manera que tenemos que tener cuidado. Tenemos una lengua, mis hermanos, y porque tenemos la lengua, a veces nos jactamos de que somos los grandes personajes, ¿verdad? Los grandes siervos, los grandes cristianos, que somos santos, que somos humildes. Y la verdad, solamente pretendemos, por lo general. Yo quiero cambiar esto. ¿Por qué? Porque yo estoy cambiando mi propia vida. Yo he sido uno de esos grandes pretendedores por muchos años. Muchos años, mis hermanos. Lo digo para mi vergüenza. Pero no puedo seguir así. No puedo seguir así porque en poco tiempo voy a estar dándole cuentas a mi Creador, al juez justo, a Jesucristo. Y si no lo hice en el pasado, tengo que procurar hacerlo en este momento y de aquí en adelante en mi vida. Así es, mis hermanos. Ahora, ustedes saben que nadie diría que es falso, ¿verdad? Nadie diría que es falso. Claro que no. ¿Quién va a decir que es falso? Nadie. Nadie quiere decir que es falso, ¿verdad? Como dice aquí, nadie diría que es un falso. ¿Quién diría que no es hacedor de la palabra? Nadie va a decir que no es hacedor de la palabra. ¿Quién diría que no lee la palabra? Claro que, pues, ¿quién va a decir que no lee la palabra? Perdón, cuando yo estaba en el seminario, preguntaban, ¿quiénes han leído toda la Biblia? ¿Y saben qué? Yo levantaba mi mano. Pero ¿saben qué? Yo no había leído toda la Biblia, ¿verdad? Y de manera que no solamente estaba echando mentiras, sino que también me estaba engañando a mí mismo. Me estaba jactando. Sí, yo claro que yo leí la Biblia. Soy espiritual, soy santo, ¿verdad? Este, ¿verdad? ¿Quién diría que aún tiene pecado en sí? Nadie va a decir que tiene pecado que no ha confesado a Dios. Nadie lo va a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no conviene. Esto es que nos vamos, la gente nos va a conocer. ¿Qué varón diría que no es perverso? ¿Qué varón diría que nunca ha clavado sus ojos en una mujer y ha tenido fantasías en su mente? El que diga que nunca ha hecho eso es un mentiroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo varón le sucede, ¿verdad? Algunos lo pueden controlar y otros no. ¿O qué mujer diría que no es vanidosa? ¿Verdad? Muchas dirían que no son vanidosas, pero la realidad es que lo son. De manera que con nuestra lengua decimos todo lo contrario, mis hermanos, de lo que realmente somos en nuestro espíritu, en nuestra alma, ¿verdad? Aún con la lengua nos jactamos de grandes cosas. Nos jactamos de santidad, de ser siervos, de ser humildes, de conocer la Biblia, de haberla leído 15 veces.
Ustedes saben, mis hermanos, ustedes saben a lo que hablo, ¿verdad? Pero hay alguien o algo a quien ningún hombre le puede mentir, ante quien no nos podemos jactar, que sabe la realidad de ti y de mí. ¿De qué hablo? Hay algo o alguien a quien no le podemos mentir. Yo le puedo mentir a mi esposa, le puedo mentir a mis hijos, ¿verdad? Le puedo mentir a mi congregación, les puedo mentir a ustedes, pero hay alguien a quien no le puedo mentir, ¿verdad? ¿Y quién es esa persona? ¿O ese personaje o eso? Hablo, hermano, hermana, de tu conciencia. Yo puedo declararle al mundo entero que soy santo, que soy consagrado, que etcétera, ¿verdad? Pero mi conciencia, ¿qué me dice? ¿Qué me grita? ¿Me dirá mentiroso, hipócrita, pretendedor? ¿Sí? Dice la Biblia en Juan 8:9, mis hermanos, cuando aquellos hombres le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio a Jesucristo, ¿verdad? Lo querían atrapar a él, ¿verdad? Y ellos le dicen, la ley de Moisés dice que debemos de apedrear a tales mujeres. ¿Saben que la ley de Moisés no dice eso? ¿Qué es lo que dice la ley de Moisés? No dice como ellos dijeron, que a tales mujeres debemos de apedrearlas, ¿verdad? Eh, eh, la ley de Moisés decía, porque la mujer fue sorprendida en adulterio, ¿verdad? Y de manera que si fue sorprendida en adulterio, quiere decir que había un hombre teniendo relaciones sexuales con ella. Y la ley de Moisés decía que ambos, el hombre y la mujer, deberían de ser apedreados. Ellos nomás dijeron, la ley de Moisés dice que a tales mujeres deben de ser apedreadas. Pero eso no es lo que dice la ley. La ley decía que ambos, el hombre y la mujer, deberían de ser apedreados. Pero, ¿dónde estaba el hombre que estaba con ella? Teniendo relaciones. Probablemente estaba entre el montón de los varones que la acusaban. Si ven cómo hacemos acepción, tomamos la palabra que nos gusta y la que nos no. Y dice, y Jesucristo les dijo en Juan 8:7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Ok? Y dice, el versículo 8, Juan 8:8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, fíjense lo que dice aquí, al oír esto, acusados por su conciencia, ante toda la gente se presentaban como los santos, los consagrados, los conocedores, ¿verdad? Los sabios, pero en sus conciencias sabían que eran adúlteros, mentirosos, pretendedores, hipócritas, acusados por su conciencia. Dice Juan 8:9, cada quien fue saliendo y soltando sus piedras hasta que quedó Jesús solo con la mujer. Pero lo que quiero que vean aquí es que estos hombres fueron acusados por su conciencia. Ellos sabían en su interior que no eran tan fieles como parecían ser o como querían hacer a la gente creer que eran. Eran hipócritas, pretendedores, egoístas, prepotentes. Y lo triste de esto, mis hermanos, es que nosotros no hemos aprendido del mal ejemplo de estos hombres. Las iglesias están llenas de gente pretendedora, prepotente, egoísta, pecadores. Y creemos que engañamos a la gente. Y algunos hasta creen que engañan a Dios. ¡Wow! Qué triste, ¿verdad? Porque solamente nos engañamos a nosotros mismos. Ahora, ¿en qué consiste, mis hermanos, esta libertad? ¿En qué consiste la libertad de la cual habló Jesucristo? Es lo que tenemos que identificar. ¿En qué consiste esta libertad?
¿verdad? Primero, mis hermanos, tenemos que entender que el ser humano cree, actúa, juzga y reacciona según la cultura de donde viene. ¿Ok? Vamos a verlo aquí en la diapositiva. Dice, el primero tenemos que entender que el ser humano cree, actúa, juzga y reacciona según la cultura de donde venga. ¿Sí? Cree, actúa, juzga y reacciona según lo que vio y aprendió de quienes lo criaron, de sus padres por lo general. Cree, actúa, juzga y reacciona según las tradiciones con las cuales se crió, ¿verdad? De manera que cuando viene Jesucristo y nos empieza a enseñar una manera diferente de comportarnos, una manera diferente de ser, ¿verdad? Para consigo mismos y para con los demás, lo rechazamos. ¿Saben que una de las cosas más difíciles de hacer es cambiar? A la gente no le gusta cambiar, ¿verdad? No le gusta cambiar. No quieren aceptar cambio. Y por eso que en las iglesias, después de que muchos son salvos, no pueden cambiar. Los hombres andan tras las mujeres andan tras las vanidades. Seguimos pretendiendo, ¿verdad? Solamente. Pero por dentro seguimos deseando lo antiguo, el pecado, los placeres, el dinero. Seguimos siendo flojos, no conocemos la palabra, ¿verdad? Y esto aplica aún a los creyentes, especialmente a los creyentes y la manera en que fueron enseñados y acostumbrados desde que creyeron en Jesús como su Salvador. Hay creyentes, hay personas que han hecho una profesión de fe, quién sabe si serán creyentes o no, ¿verdad? Pero no, por la manera en que han sido enseñados y la manera en que los han acostumbrados desde que creyeron en Jesús, no hay espiritualidad en ellos. Eh, no han cambiado, no han cambiado, mis hermanos. Muchos creyentes creen que esta libertad se refiere al hecho de que sus almas son salvas y han sido librados del infierno. Esa no es la libertad en Cristo. Claro que Cristo te libró del infierno. Esa condenación que tú mereces, tú y yo merecemos por ser pecadores, pero Cristo nos ha librado de esa condenación. Pero esa no es la libertad de la cual Cristo está hablando ahí en Juan capítulo 8, ¿verdad? Esta libertad habla de tener escúchenme bien, la libertad en Cristo habla de tener el privilegio de conocer y entender la palabra de Dios, o más bien conocer la verdad. Dijo Jesucristo en Juan 17, creo, mi palabra es verdad, ¿verdad? De manera que esta libertad habla de tener, es un privilegio que tenemos, el privilegio de conocer y entender la palabra de Dios, o más bien conocer la verdad. Nuevamente, ¿qué es la libertad que tenemos en Cristo? ¿Qué es la libertad que tenemos en Cristo, mis hermanos? Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿verdad? El apóstol Pablo está diciendo a los corintios, a los gálatas, que estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Cristo nos hace libres cuando nos muestra su palabra, cuando nosotros la creemos, cuando nosotros la vivimos, cuando la ponemos por obra. Y dice, de lo contrario, te vas a sujetar otra vez al yugo de esclavitud. Si no andas en el espíritu, andas en la carne. ¿Verdad? Cada creyente decide, mis hermanos, hermanas, cada creyente decide, es tu decisión, es mi decisión, si andamos en libertad o si nos volvemos a sujetar al yugo de esclavitud. ¿Saben que el pueblo de Israel, después de que salió de la esclavitud en Egipto, querían regresar a la esclavitud en Egipto? ¿Querían regresar? ¿Saben por qué no regresaron? Simplemente porque Dios no se los permitió. Ahora, los que no creyeron murieron en el desierto, no entraron a la tierra prometida.
Y así va a suceder aquí en la tierra. Cristo va a regresar, pero hay gente, hay creyentes que no se quieren someter a Jesucristo. ¿Y saben qué? No van a entrar al milenio. No van a entrar al milenio. No importa que hayan hecho profesión de fe. No importa que se hayan bautizado 5 veces. No van a entrar. ¿Por qué? Porque resisten a Dios. Así como aquellos israelitas que salieron de Egipto, que querían regresar a la esclavitud, murieron en el desierto. Igual aquí, nosotros ahorita estamos caminando por el desierto, mis hermanos. No hemos entrado al milenio, ¿verdad? Pero algunos que creyentes no vamos a entrar al milenio, ¿verdad? Igual que el pueblo de Israel, muchos de los israelitas no entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Cada creyente decide si anda en libertad o vuelve a sujetarse al yugo de esclavitud. ¿Cómo estás tú, hermano, hermana? ¿Cómo es el andar, mis hermanos, de la persona que anda en la libertad de Cristo? ¿Cómo es el andar? Y tenemos que identificar esto, porque si tú no andas de esta manera, lo más probable es que andas en la carne y nomás te estás engañando, ¿verdad? Vamos a verlo. Gálatas 5, mis hermanos, versículos 13, 14 y 16 dice, dice Pablo a los Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis esa libertad como ocasión para la carne, sino que servíos unos a los otros, servidos por amor, sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Digo pues, el versículo 16, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está el apóstol Pablo diciéndole a los Gálatas, mis hermanos, cómo ser verdaderamente, cómo continuar en esa libertad. ¿Cómo continúas en esa libertad? Continúas en esa libertad, hermano, hermana, cuando te haces siervo. Cuando te haces siervo de los demás seres humanos, cuando le sirves a los demás hombres, ¿sí? Cuando amas a los demás, lo dice ahí, servidos por amor los unos a los otros, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley. ¿Qué más? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú aprendes a amar, ¿por qué el amor, mis hermanos? Pues, pues porque somos egoístas. Todo lo queremos para nosotros, lo bueno. Lo malo, nada queremos, claro, ¿verdad? Si alguien nos la hace, nos la pagan. Nadie quiere que le vean la cara, ¿verdad? Que lo tengan por tonto. Queremos ver nosotros a los demás como tontos. Queremos verles la cara a los demás, engañarlos, aprovecharnos de ello, ¿verdad? Si no la hacen, no la van a pagar. Y Cristo dice, no, haz todo lo contrario. Si te la hacen, quédate con ella. Si te desprecian, no los desprecies. Si buscan tu maldad o buscan mal en ti, ora por ellos. Ámalos, perdona, ¿verdad? Ámalos como te amas a ti mismo. Sírveles, sirve a los demás. Pero saben que mucha gente no quiere servir, mis hermanos. Triste, triste. Mucha gente no quiere servir y eso es triste. Mis hermanos, en este momento les quiero pedir, compartan esta enseñanza. En este momento, compártanla con un amigo, con un grupo donde ustedes también son parte. Compartan esta enseñanza para que más gente pueda verla. Se necesita, mis hermanos, porque los creyentes nos estamos engañando, ¿verdad? Creyendo que somos algo que no somos, que somos espirituales, que somos santos, que no tenemos pecado, que conocemos la Biblia al derecho y al revés. Y no es así por lo general. Compartan esta enseñanza en este momento, por favor, ¿ok?
Y vamos a continuar, mis hermanos. Vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Dice la siguiente diapositiva, mis hermanos. Andar en el Espíritu, mis hermanos, significa que obedeces los deseos que el Espíritu pone en tu corazón. La persona que anda en el Espíritu, la persona que anda en la libertad de Cristo, ¿qué es lo que hace? Lo que dice Gálatas 5, 22 y 23. Produce el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y añade el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Ahora, mucha gente puede tener este versículo memorizado, lo pueden decir sin abrir la Biblia, pero ¿en cuántos en verdad se ve el amor? ¿Eh? ¿En cuántas personas reina el amor por el prójimo? ¿En cuántas personas se ve el gozo? ¿Verdad? El gozo, ¿verdad? Que no importa lo que le pasen, tiene gozo. ¿En cuántas personas disfrutan de paz en sus vidas? Casi no muchos, mis hermanos. A veces andamos ahí peleados con la pareja, los hijos en desobediencia a los padres, ahí dándole contra al pastor o al maestro, criticando, pensando que merecemos lo que no tenemos, lo que alguien más quiere. Andamos usurpando los lugares de alguien más, el lugar de alguien más, ¿verdad? No hay benignidad, no tenemos grande amor por el prójimo, no somos bondadosos, no somos de gran fe, no somos mansitos, antes todos somos muy broncudos y pleitistas y no somos templados. Y si esto no se ve en ti, hermano, si este fruto no se ve en ti, hermana, tú estás sujeto, te has vuelto a la esclavitud, te has sujetado a la esclavitud de la carne. Y mientras que andes en la carne, no le puedes traer honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Andas mal, necesitas arrepentirte, necesitas volver al camino del Señor, de ahí de donde te apartaste. Arrepiéntete y vuélvete al camino del Señor. Deja de andar en pecado. Deja de hacer lo malo. Aprende a hacer el bien. Porque de lo contrario te vas a llevar una gran decepción el día que estés ante el tribunal de Cristo. Así es. ¿Qué más? El fruto en los creyentes es lo que identifica al creyente que anda en la libertad de Jesús. ¿Escucharon bien? El fruto en los creyentes, el fruto del Espíritu en los creyentes, es lo que identifica al creyente que anda en la libertad de Jesús. Desafortunadamente, la mayoría de los creyentes voluntariamente, mis hermanos, voluntariamente se han vuelto a poner el yugo de esclavitud. Por lo mismo, las obras de la carne son las que los identifican. Qué triste situación, mis hermanos. No, esto no debería de ser así, pero desafortunadamente así es. Así es. ¿Me entendieron? El fruto en los creyentes, el fruto del Espíritu en los creyentes es lo que los identifica, es lo que identifica al creyente que anda en la libertad de Jesús. Pero desafortunadamente la mayoría de los creyentes voluntariamente, ahí está la clave, voluntariamente se han vuelto a poner el yugo de esclavitud. Por lo mismo, las obras de la carne son las que los identifican. ¿Cuál de estos eres tú, mi hermano, hermana? ¿Cómo andas? ¿Se ven en ti los frutos del Espíritu? ¿En verdad andas en la libertad de Jesús? Y así es, gloria a Dios. Pero si somos realistas, tenemos que hacernos la pregunta, ¿acaso nos hemos vuelto a poner el yugo de esclavitud? ¿Eh? Por voluntad propia. Y las obras de la carne son las que identifican nuestras vidas.
Es una pregunta que te tienes que hacer y tienes que contestarla para que no te engañes, para que no te engañen otros también al mismo tiempo, ¿sí? Es momento, mis hermanos, de que te examines a ti mismo. Hermano, hermana, es momento de que te examines a ti mismo. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué es lo que más se refleja en tu vida? ¿Qué es lo que otros ven? Tú puedes decir, ¿verdad? Porque la lengua se jacta de grandes cosas. Tú puedes decir, caray, yo soy santo, santo, santo. Gloria a Dios en las alturas. Amén, amén, aleluya. Pero ¿es lo que sientes adentro o es nomás lo que se ve por fuera? Porque Dios te dio una lengua, pero la usas para jactarte de grandes cosas. La mayoría de los creyentes, hermanos, la mayoría de los que llenan las iglesias, solamente se engañan a sí mismos. Sí, porque lo que se refleja en ellos por lo general es las obras de la carne, adulterios, fornicaciones, engaño, amor al dinero, ¿sí? Soberbia, orgullo, pereza, no conocen Biblia, pero se jactan, ya la leyeron muchas veces, dicen ellos, ¿verdad? Y mis hermanos, no es sabiduría seguir engañándonos. No es sabiduría seguir engañándonos. Tenemos que hacer un examen propio de nuestras propias vidas. Y si andamos mal, salir de ahí. Salir de ahí, mis hermanos. No continuar en el pecado. No continuar engañándonos. No continuar pretendiendo. Porque solamente nos estamos engañando. Ahora, andar en el Espíritu, mis hermanos, es andar en libertad. Cuando uno le hace caso al Espíritu de Dios, a los deseos que pone en nuestro corazón, es andar en libertad. Pero cuando tú haces tu propia voluntad, andas tras los deseos de la carne, tú estás esclavizado. Y sabes que estás esclavizado por tu propia voluntad. El diablo no te puede hacer que hagas algo si tú no quieres. El diablo no tiene ese tipo de poder. Tiene el poder que tú le das, ¿verdad? Si tú solito vas y te pones a su puerta, si tú solito le estás llamando a Satán, aquí estoy, diablito. Si tú solito te pones la soga alrededor del cuello y le das la otra punta de la cuerda a Satanás, tú solito fuiste a esclavizarte. Pero no tienes que permanecer ahí. Pero necesitas actuar, ¿verdad? Necesitas actuar. De lo contrario, pues nomás te vas a seguir engañando, mi hermano, mi hermana. De manera que andar en el Espíritu es andar en libertad. Hacer las obras de la carne es volver a sujetarte voluntariamente a la esclavitud. Quiero que vean esa palabra, mis hermanos. Aquí la palabra voluntariamente. Hacer las obras de la carne es volver a sujetarte voluntariamente a la esclavitud. Yo ahí viví por mucho tiempo, mis hermanos, en esclavitud, porque ahí quería estar. Muchos creyentes ahí siguen. Muchos, me atrevo a decir que el 90% de la gente que llena las iglesias aún está sujetada a la esclavitud, porque así lo han decidido. Pero no tiene que ser así. Toma las riendas de tu vida. Dile a la carne ya no. Dice el apóstol Pablo, dice, basta el tiempo que anduviste ya en pecado, ya lo conoces, ya sabes cómo se siente, ya sabes qué sabor tiene, ya, basta.
Es tiempo que ahora te entregues a Cristo voluntariamente y le digas, heme aquí, Señor. Pero pues tú lo tienes que hacer. Andar en el espíritu, hermanos, al andar en el espíritu eres libre. Y si así andas, sigue creciendo, sigue alimentándote de la palabra, sigue orando, síguete negando a ti mismo. Si andas en la carne, necesitas reconocerlo. Lo primero que tienes que hacer, si andas en la carne y quieres cambiar, tienes que reconocerlo. No, porque a veces cuando nos lo repetimos tantas veces, que yo soy santo, que yo soy excelente lector de la Biblia, que yo soy consagrado, ¿verdad? Que yo no soy adúltero, que etcétera, yo no soy flojo, llega uno a creérselo. Y lo primero que tienes que hacer, si andas en la carne, es reconocerlo. Que andas en la carne, que eres pecador, que eres adúltero, que eres fornicario, que eres glotón, que eres soberbio, que eres egoísta, que eres flojo, que eres carnal. Tienes que reconocerlo y luego arrepiéntete. Dile, Señor, perdóname, Señor, porque he andado en pecado por mucho tiempo, pero me arrepiento, Señor, perdóname. Pídele perdón. Y luego aplica la palabra, aplícate la palabra a ti mismo. Conócela. Pídele a Dios sabiduría para entenderla y más sabiduría para ponerla por obra en tu vida. Que en verdad llegues a ser una persona diferente, que se identifica por el fruto del Espíritu, que en verdad está libre, que ama a su prójimo, que le sirve a los hermanos, que anda en el Espíritu, porque no anda en la carne. ¿Y qué más? Reconócelo, arrepiéntete y pide perdón, aplica la palabra a tu vida. Y si en tu iglesia no te están alimentando, si no tienes un buen maestro, un buen pastor, busca un nuevo maestro, busca un nuevo pastor, búscalo. Apégate a alguien que te enseñe, no solamente a alguien que quiera tu diezmo, tus ofrendas y que te quiera para que le sirvas a él. Los líderes deberíamos de ser los siervos más grandes que hay en las iglesias. Desafortunadamente muchos líderes buscan ser servidos, buscan los primeros lugares, buscan el platillo que tiene más comida, porque son glotones muchas veces, ¿verdad? Y no debe ser así. No debe de ser así. Tenemos que cambiar si queremos traerle honra y gloria a nuestro Señor. Y por último, mis hermanos, por último, dice Romanos 16:17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Si tu pastor no te está ayudando a crecer, si tu pastor no te está ayudando a que seas una persona más consagrada, si tu pastor no te está ayudando a que estés creciendo espiritualmente, a que dejes de andar en el pecado, a que aprendas a hacer el bien, ¿qué estás haciendo ahí? Busca una iglesia, un pastor, un líder, un mentor que te ayude, que tenga un buen ejemplo, que anden detrás de ti, que te empuje, que te reprenda, que esté ahí para aconsejarte, ahí para levantarte cuando caigas. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El apóstol Pablo nos dice, si tú estás con personas que causan divisiones y te causan tropiezos en cuanto a lo que has aprendido, la palabra de Dios, apártate de ellos. Apártate de ellos. Asegúrate que tu líder te enseñe la palabra de Dios, no solamente lo que él cree, la conclusión a la cual ha llegado, las doctrinas de las denominaciones, que tantas denominaciones, cada una tiene doctrinas diferentes, todas están equivocadas.
Ninguna denominación imita a la iglesia primitiva que Jesús edificó y que los apóstoles continuaron con ella. Dice 2 Tesalonicenses 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, nuevamente, Pablo hablándole a los tesalonicenses, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Wow. El apóstol Pablo nos está diciendo, apártate de esos hermanos que andan desordenadamente y no según la palabra de Dios, no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Este es el consejo del apóstol Pablo, mis hermanos, y nosotros haríamos bien en acudir, en ponerle atención y hacer lo que dice. Tengamos cuidado. Si no sigues a Cristo, hermano, escúchame bien, hermano. Si no aprendes a seguir a Cristo, vas a seguir a alguien que te va a esclavizar. Vas a seguir, o sigues a Cristo, o sigues a los hombres, o haces tu propia voluntad. Y aquí como creyentes vale más que hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque uno de estos días vamos a ir a darle cuentas al Señor. Uno de estos días vamos a aparecer ante el tribunal de Cristo, ante el juez justo, Jesucristo, para darle cuentas, escúchenme bien, para darle cuentas de lo que hemos hecho desde que le conocimos como Salvador. Todos los pecados anteriores están perdonados. Fueron perdonados en el momento que recibimos a Cristo como Salvador. Pero ¿qué has hecho desde que conociste a Cristo como tu Salvador? ¿Ya eres maestro? ¿Eh? ¿Eres un mentor para alguien más? ¿Eres un siervo en tu iglesia? ¿Eres un siervo a la humanidad? ¿Amas aún a las personas que te hacen daño? ¿Oras por ellos? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Y nuevamente, 2 Tesalonicenses 3:6, ¿verdad? Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano. Probablemente es primo, porque hermano no creo, que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Aquí está la amonestación del apóstol Pablo. Apártate de esa gente que no te ayuda a crecer. Apártate de esa gente que solamente busca su propia voluntad. Apártate de esa gente que te quiere liderar, pero aún andan en pecado, aún viven vidas desordenadas, ¿verdad? Tienen problemas en sus matrimonios, pero ahí están tratando a ti, dándote consejos del matrimonio. No, hermano, no te dejes engañar. Aprende como Jesús enseñó. Aprende la palabra de Dios. Aprende, ¿verdad? Apártate de esos hermanos que andan desordenadamente y no según la enseñanza que tenemos de Jesucristo. Fíjense, la tenemos bien fácil nosotros. ¿Quieres saber lo que dijo Cristo? Pero vete a la Biblia y nomás lee las palabras que están en rojo en la mayoría de las Biblias. Nos la han hecho bien fácil a nosotros y por lo mismo nos hemos hecho flojos. Pero es tiempo, mis hermanos, que despertemos, que salgamos de ese mundo de engaño, que nos apartemos de los hermanos que andan desordenadamente, de aquellos que buscan solamente andar haciendo en los deseos de la carne. Busquemos, identifiquemos lo que es la libertad en Cristo y aferrémonos a andar en ella, a conocerla y a andar en ella. Se necesita. Lo necesitamos. Así es que este es el fin de la enseñanza. Hermano, hermana, si tú reconoces que te has esclavizado, te has esclavizado nuevamente, sal de ahí. Reconócelo, arrepiéntete, pide perdón, vuelve al camino del Señor y pon por obra lo que la palabra de Dios dice. Ponlo por obra en tu vida y empieza a caminar en la libertad de Cristo. Y la libertad de Cristo ama al prójimo.
Ama a los hermanos. No busca lo suyo propio. ¿Ok? Ora por aquellos que te hagan daño. No busques venganza, la venganza es del Señor. No te vas a arrepentir. Busca la libertad en Cristo. No te esclavices tú mismo y cuídate de que otros te esclavicen también, porque otros lo van a buscar hacer. El hombre busca a los que se dejen, a los ingenuos, para que sigan a esos hombres. Pero tú sé sabio, hermano, hermana, y sigue las enseñanzas, las buenas enseñanzas de tus pastores, de tu pastor, de tu maestro. Si estás bajo mi enseñanza, sigue mis enseñanzas. Y si tienes alguna pregunta, házmela. Te voy a ayudar. Te voy a dar la respuesta. La voy a buscar. Y si no la sé, te voy a decir, no lo sé. Ahí lo aprenderemos cuando estemos en el seminario del cielo. Los dos juntos. Es broma, ¿ok? Pero nuevamente, identifiquemos lo que es la libertad en Cristo y busquemos andar en ella. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, déjenmela en los comentarios. Y otra vez, en este momento, otra vez les pido, compartan esta enseñanza. Es importante. Entre más lo compartan ustedes, a más personas le va a enseñar Facebook esta enseñanza, ¿verdad? Y nuevamente, mis hermanos, voy a terminar aquí la grabación. Dios me los bendiga, ¿ok? Pero no se vayan.